Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para esta semana del 13 de julio. ¿Y de qué hablaremos hoy? Se repiten los titulares, van y vienen, ahora vuelve el conflicto entre Estados Unidos e Irán y vuelve a dominar los mercados esta posibilidad de aumento de la inflación por el aumento del precio del petróleo. Sin embargo, vamos a mirar más adelante, este aumento de precios es más bien una corrección, estamos viendo un salto en los precios que suele ser habitual desde el punto de vista técnico y por lo tanto hasta ahora este impulso que ha tenido el petróleo no cambia mayormente la situación de los precios alcanzados las últimas semanas, que ya son precios bastante más similares, parecidos a lo que fue los precios del petróleo previo al conflicto entre Irán y Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero hasta ahora creo que son movimientos menores y que no cambiarían la visión de mediano plazo en donde este conflicto debería tender a terminar. Ahora, de todas formas, sigue presente este aspecto relevante y de hecho la semana pasada la Reserva Federal mostró las minutas de la última reunión y ahí precisamente hablan de los temores que existen respecto a este aumento en los precios, este aumento en la inflación. Y por ese motivo es que hoy día la Reserva Federal, estas minutas, dan cuenta de un escenario más hawkish, como se dice, los halcones que se toman la pauta en este caso y se sigue manteniendo esta previsión de que podrían venir aumentos de tasa en lo que viene del año. Y eso principalmente por estos temores de un aumento en la inflación. Y otro aspecto que ha sido relevante en las últimas semanas son las noticias relacionadas a la inteligencia artificial y estaríamos entrando en una etapa de selección. Suele ocurrir que cuando tenemos movimientos bruscos, cuando tenemos alzas importantes en los mercados, pasa a ser relevante la selectividad, es decir, elegir cuáles son las mejores apuestas de cara al futuro y por lo tanto hoy en día, después de este gran impulso que ha tenido todo el sector, ahora pasa a ser importante ver en detalle los resultados de cada empresa y por ende cuáles son las apuestas más atractivas desde el punto de vista de la utilidad y no solamente crecimiento. Así que precisamente ahora que estamos entrando en la fase de entrega de resultados en Estados Unidos pasa a ser importante mirar este detalle. Así que de todo esto estaremos hablando, como siempre, las implicancias para tus inversiones, así que partimos una nueva visión semanal de los mercados. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona, agenda una reunión de diagnóstico gratuita, el link está acá abajito en la descripción y como siempre decimos te podemos ayudar con todo lo que tiene que ver con el dinero, tus finanzas personales y tus inversiones. ¿Qué pasó en el mundo esta semana que dejamos atrás? Bueno, tuvimos alzas nuevamente de la bolsa norteamericana, el S&P 500 acercándose a máximos, subiendo un 1,2%, el Nasdaq un poquito más alejado de máximos, pero también subiendo un 1,6%, y el IPSA subiendo un 2,2%, muy en línea con este mejor ánimo a nivel global. Por ende, el índice de volatilidad VIX cae un 5,3%, el índice del miedo retrocede un poquito, el Bitcoin sube levemente un 0,8%, el dólar index se mantiene más o menos estable, subiendo un 0,1%, el dólar en Chile también subiendo levemente un 0,4%, y la gran novedad, el gran cambio es este impulso que está teniendo la última semana el petróleo, un alza un 4%, que esa alza se incrementa un poquito más en este inicio de semana precisamente por el conflicto que se reanuda y se intensifica el fin de semana. El oro cae un 0,3% y el cobre sube un 1,8%. El tablero está con las grandes empresas tecnológicas mayoritariamente en verde. Tenemos a Nvidia subiendo más de un 8%, AMD cerca de un 8% también, y ahí vemos algunas diferencias como por ejemplo con Intel cayendo casi un 9% y MU subiendo levemente un 0,3%. Google estable, Meta subiendo cerca de un 15% y Microsoft y Apple más estables. Así que ahí podemos ver los grandes cambios que se van viendo semana tras semana y es impresionante cómo estas grandes tecnológicas pueden moverse tanto de una semana a otra. Llamativo lo de Meta esta semana, la semana pasada pasó con Apple que venía subiendo muy fuerte. El resto de sectores un poquito más rojitos, pero son sectores de menor importancia y que no lograron contrarrestar este impulso que han tenido las tecnológicas. Y entramos en temporada de resultados, los últimos cómics que subió investing.com no eran tan atingentes al mercado actual, así que hablaba uno de este gran debate que se generó por la llamada de Donald Trump al presidente de la FIFA, así que no es muy atingente en los mercados, así que traigo a colación algo que es recurrente cuando comenzamos la temporada de resultados, que es mirar a las grandes tecnológicas y ver qué es lo que
que ocurre con sus utilidades y sus proyecciones a futuro. Así que eso es lo que viene ahora en las próximas semanas y estaremos muy atentos a la comunicación en torno a estos resultados y cómo reaccionen los mercados, por supuesto, a esta entrega de sus números. Y habíamos dicho de que el petróleo lo íbamos a sacar de la presentación o lo íbamos a mover, pero la verdad que vuelve a ser importante porque, como decíamos hace un ratito atrás, se reaniman la guerra y los bombardeos entre Estados Unidos e Irán, así que por esa razón el petróleo sube desde niveles de 68, 69 dólares el barril a niveles de 75. Y como se observa claramente en el gráfico, yo creo que en la medida que el petróleo no logre superar los 80 dólares el barril, se mantiene todo más o menos tranquilo. Y esto es normal que ocurra. Generalmente los mercados no se mueven en una línea recta, sino que hay vaivenes y tuvimos una caída muy brusca desde los 110 dólares a los 70 con el conflicto prácticamente solucionado, pero es normal que esto ocurra con estas situaciones que sabemos en Medio Oriente suelen ocurrir. Y por lo tanto, vamos a ver en qué termina, que probablemente vuelvan a sentarse a la mesa, vuelvan a negociar y se calmen los ánimos nuevamente. Creo yo que esto es normal después de un conflicto tan importante como el que hemos vivido y por lo tanto son las correcciones naturales que se dan en esta situación. Que en definitiva el mercado interpreta lo que está pasando lamentablemente con estos bombardeos que hemos visto el fin de semana, pero insisto, es muy diferente un precio del petróleo hoy en día en 75 dólares el barril versus los 90 o 100 que se mantuvo durante muchas semanas. Así que de todas formas el impacto positivo de esta caída del precio del petróleo se va a seguir manifestando en los precios de los combustibles y por lo tanto en una moderación de la inflación. Y si se mantiene bajo los 80 dólares el barril, muy probablemente vamos a volver a niveles más normales entre 60 y 70, que eso nos lleva a el inicio de lo que fue este conflicto entre Estados Unidos e Irán. La semana pasada no tuvimos grandes noticias y además no fueron tan relevantes los cambios. De hecho, el ICM de servicios se mantiene en torno a 54 puntos y las peticiones semanales de desempleo se mantienen en torno a 215.000 solicitudes. Lo más importante probablemente es la ratificación de las minutas de la Fed que muestran un tono más hawkish, un tono más alcista para las tasas, que eso creo es lo más relevante y en conjunto con el aumento de los precios del petróleo aumenta nuevamente la probabilidad de que las tasas puedan subir. Y si la semana pasada estábamos en para la reunión de este mes de julio, del 29 de julio, estábamos con un 82% de probabilidad de mantención de tasas, ahora eso baja a un 64%, por lo tanto aumenta la probabilidad de un aumento de tasas para la reunión de julio. Todavía no tan categórico, todavía incipiente y creo que todavía una probabilidad menor sin duda. Pero esto cambió la última semana y donde sí vemos un cambio más drástico es para la reunión de septiembre, que es siempre la reunión más importante del año para la Fed, después de vacaciones, después de lo que es el simposio Jackson Hole. Así que siempre septiembre es una reunión del Banco Central de Estados Unidos muy importante. Y para esa reunión aumenta bastante la probabilidad. Y estamos en sobre el 70% de aumento de tasas para esa reunión, cuando hace una semana atrás estábamos en 55 aproximadamente. Así que ahí hay un cambio relevante y eso responde precisamente a estas minutas de la Fed y también al aumento de los precios del petróleo. ¿Y cómo ha cambiado estas expectativas de la Fed en el año? Partíamos el año con expectativas de baja de tasas. De hecho, se esperaban 2 bajas de tasas durante este año y eso cambió radicalmente después del conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán, en donde se mantienen las tasas hasta mitad de año y luego vendría una alza de tasas en lo que resta del 2026. ¿Qué pasará? No sabemos, esto cambia rápidamente, como pueden ver en el gráfico, esto es solamente el cambio de este año, así que todo puede pasar de cara al futuro, pero eso es lo que hoy día muestran las expectativas del mercado respecto a lo que hará la Reserva Federal en los próximos meses. Y el gran perjudicado y el gran impacto se observa en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, que acá podemos observar que se acerca nuevamente a ese número que no le gusta a nadie, menos a Trump, del 4,6% en los bonos del Tesoro a 10 años. Así que veremos qué es lo que ocurre en los próximos días. Ese es un nivel muy importante en el último tiempo, en donde siempre hemos visto un cambio de discurso, una moderación por parte de Donald Trump para que vuelvan a bajar las expectativas de inflación a futuro y también las expectativas del mercado sobre las tasas. Y esta semana tenemos un nuevo webinar, la diferencia entre invertir y planificar,
siempre temáticas interesantes que se conversan entre nuestro Chris Domínguez y Francisco Ackerman, así que atento a este café del próximo día miércoles 15 de julio a las 5 de la tarde. Todos invitados y se pueden inscribir en el link de acá abajito en la descripción. ¿Y qué ha pasado con las bolsas? ¿Qué ha pasado con los gráficos en la última semana? Bueno, antes de traer a colación los retornos, que siempre traemos la tabla comparativa de las diferentes clases de activos, no actualizó Charlie Vilelo esta tabla al último día viernes, sino que la cerró a la tabla anterior que fue al cierre del primer semestre. No hubo actualización, no hay grandes cambios, pero traigo a colación también de Charlie Vilelo un gráfico muy interesante que muestra cómo son los mercados alcistas y cómo son los mercados bajistas. Los mercados alcistas suelen durarse poco más de 5 años con retornos sobre el 250% y los mercados bajistas suelen demorarse en torno a un año, correcciones de un año con caídas promedio del 31%. Así que, ¿qué es lo que muestra este gráfico? Bueno, que en general ser pesimista es una mala jugada y mantenerse invertido en el mercado termina pagando, porque a largo plazo los retornos positivos son mucho mejores que los retornos negativos. Siempre de todas formas, creo yo que la gran incógnita o la historia reciente más perjudicial para los inversionistas en Estados Unidos está en la década del 2000 al 2010 se dieron dos grandes caídas, que fue la caída por la burbuja.com y la caída del 2008-2009 por la gran recesión en Estados Unidos. Y ese año, o más bien esa década, es una de las malas experiencias para la bolsa norteamericana en donde un inversionista que comenzó a invertir a fines de los 90, principios de los 2000 e invirtió en el S&P 500 hasta el 2010, prácticamente no tuvo retornos positivos. Puede pasar eso en algún momento y ese es el gran temor de estar invertido en un tipo de instrumentos financieros que por mucho tiempo no entreguen mayores retornos. Pero dejando a un lado eso y otros periodos también menores, en general la bolsa norteamericana tiende a mostrar muy buenos desempeños con mucha volatilidad de todas formas, lo cual quiere decir que no es para todo, porque también hay que entender que este mercado, la bolsa norteamericana y las acciones en general, al tener mucha volatilidad, puede uno sufrir caídas importantes en periodos cortos de tiempo que hay que saber convivir con ellos. Así que un bonito gráfico que muestra la historia de la bolsa norteamericana con el gran desempeño que ha tenido a lo largo de su historia. Y mirando los gráficos, acá estamos con el Nasdaq 100, que sigue algo lejos de lo que fueron los máximos históricos recientes, siguen esta especie de triángulo, lateralización de las últimas semanas, no cambia mucho el panorama para el Nasdaq 100. Donde sí vemos una mejoría es en el S&P 500, es un índice más amplio, que tiene otros sectores que no han tenido muy buen desempeño en comparación con las tecnológicas, por lo tanto si las tecnológicas se quedan un poquito atrás, se compensa por el resto del mercado que ha andado bastante bien. De hecho el Dow Jones ha estado registrando máximos en el último tiempo, que es un indicador más industrial. Así que acá estamos cerca de esos máximos y veremos si es que se rompe o seguimos en esa lateralización de las últimas semanas. Donde sí tenemos un cambio importante es en China, que veníamos hace rato mencionando de que caía tras semana tras semana, y se afirma precisamente en los 50 puntos, que ahí viene un impulso importante en la última semana. Desde los 50 a 51 ya estamos sobre los 53 puntos y se ve ahí un cierto punto de inflexión, que precisamente fue esa línea que definimos hace algunas semanas atrás, que había sido en el pasado pisos importantes el 2019 y 2020. En ese contexto, con China recuperándose, también los mercados emergentes se recuperan un poquito. Todavía estamos lejos de máximos, pero acá tenemos esta situación similar a lo que vivimos en Estados Unidos. En este caso, en los mercados emergentes, las acciones tecnológicas y de semiconductores han corregido en los últimos días, pero el resto se ha recuperado. Así que por eso es que se mantiene la trayectoria al alza y todavía no tan cerca de esos máximos históricos sobre los 70 puntos. Europa muy estable la última semana, prácticamente sin cambios, sigue ahí pegadito a los máximos y sin mucha fuerza para seguir subiendo. En la medida que Estados Unidos se mantenga estable, va a ser difícil que Europa agarre fuerza, agarre impulso nuevamente. Y por lo tanto, mirando el conjunto del mercado, al famoso ACWI, All Country World Index, estamos precisamente en una situación de lateralización, un triángulo, un compás de espera, a ver qué es lo que pasa probablemente ahora con los resultados corporativos, también con lo que diga la Fed,
para ver si es que seguimos avanzando, seguimos una trayectoria alcista o seguimos lateralizando, que ha sido la gran pregunta que nos hemos hecho en las últimas semanas. El oro volvió a caer un poquito, sigue con una trayectoria más bien bajista en las últimas semanas, no logra repuntar, lo mismo con la plata, así que acá la presión bajista viene dado por la liquidación de algunos países y algunos inversionistas por esta comparativa que siempre se hace entre los rendimientos de los bonos del tesoro, que hoy día son más altos y por lo tanto conviene mucho más estar invertido ahí con una tasa que paga anualmente versus el oro que no paga nada y que es un activo de refugio también, pero que no paga nada. Entonces, por eso es que el oro lo ha pasado no tan bien en las últimas semanas, porque la renta fija, los bonos del tesoro, al aumentar su rendimiento, se hacen más atractivos. Y ahí ha venido una liquidación masiva que se manifiesta tanto en el oro como en la plata y seguimos en esa situación observada en las últimas semanas. Y el Bitcoin pasa algo similar, sigue muy pegadito a la parte baja, a este soporte cercano a los $60.000, quizá un poquito más abajo, sigue una trayectoria bajista y no logra repuntar, también en línea con un contexto menos expansivo desde el punto de vista de lo que haga la política monetaria en Estados Unidos. Entonces, al tener una eventual alza de tasas, eso en general le pega a estos activos que no generan retornos, no generan una rentabilidad, una ganancia en la medida que uno posea estos activos. Por lo tanto, se ven perjudicados precisamente en un contexto de mayores tasas de interés. Y de esta forma aterrizamos en Chile para la semana del 13 de julio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que observamos? Lo primero, la inflación en Chile la semana pasada se esperaba que fuera levemente negativa, pero quedó en cero. Así que eso aleja un poquito la posibilidad de que el Banco Central de Chile baje las tasas. Se espera más información, se van a esperar algunos meses más para ver qué hacer. Y lo que algunos dicen es que en septiembre eventualmente el Banco Central de Chile podría bajar tasas cuando ya se vayan despejando las nubes que existen hoy en día en el mercado, principalmente asociados a el aumento de los precios del petróleo y el conflicto geopolítico, como también lo que ha sido el discurso de la Fed. Así que tenemos una inflación de los últimos 12 meses del 4,3%. Todas las expectativas apuntan que esto va a bajar en el futuro, pero sigue siendo una inflación alta en que no deja mucho margen de maniobra para el Banco Central y eventualmente querer bajar las tasas para reactivar la economía. Y uno de los aspectos importantes que hemos ido monitoreando semana tras semana es mirar la aprobación presidencial, que se mantiene bajita en 38%, baja un poquito la desaprobación a 58%, pero siguen una situación no tan afortunada, no tan favorable para el actual presidente José Antonio Kast. ¿Y a qué se debe todo esto? Lo dijimos la semana pasada, la evolución económica y personal y familiar se ha deteriorado en el último tiempo. O más que se ha deteriorado, yo creo que no se ha logrado revertir las malas expectativas que existían en el gobierno anterior. De hecho, existía mucha esperanza de que mejorara la situación económica con el nuevo gobierno. Eso obviamente no pasa de la noche a la mañana y por lo tanto esas malas expectativas se mantienen. Y ahí vemos cómo ha aumentado la mala o muy mala calificación sobre la situación económica actual de usted y su familia, que es la pregunta que se hace. Y en ese sentido, las expectativas de empleo son precisamente las que quizás más se han deteriorado. Aumenta muchísimo la calificación mala o muy mala sobre el empleo y la muy buena o buena está en niveles muy bajitos, no observados desde hace ya varios años. No hay pega, hay poca pega, hay una alta tasa de desempleo y eso se ve reflejado precisamente en las familias y por ende en los ingresos, en la percepción económica de las personas. Y por lo tanto, un aspecto importante que puede cambiar todo esto es el acuerdo de este plan de reconstrucción nacional y la verdad que no hay mucha aprobación, no hay mucho acuerdo al respecto de parte de los encuestados. La pregunta dice, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con el paquete de medidas del plan de reconstrucción nacional presentado por el presidente Kast? Y la verdad que la calificación no es muy buena. Y ahí vuelve a ser importante toda esta comunicación que no ha sido muy favorable de parte del actual presidente y de su ministro, y probablemente ahí es donde ha generado este rechazo de cierta forma. Así que estamos nuevamente en tierra de nadie, como lo hemos dicho siempre, falta un acuerdo político amplio para que realmente Chile pueda apuntar a mejores perspectivas de crecimiento.
Y eso se mantiene así. Y esta encuesta lo deja muy claro. Estamos absolutamente divididos. Así que por ese motivo es que es difícil volver a crecer si es que no están los incentivos necesarios para que eso ocurra. Y pasamos a mirar el comportamiento del dólar. Como siempre, el dólar index a nivel global corrigió en los últimos días. Lo que fue techo en 100, ahora es piso en 100. Así que ahí hay un piso importante, un soporte que hasta ahora debería actuar como un nivel en donde el dólar siga apoyándose y subiendo en los próximos días. Va a ser muy importante esta semana lo que diga el presidente de la Reserva Federal ante el Congreso de Estados Unidos. Es sin duda la gran noticia de la semana, además del IPC. Pero el IPC de cierta forma ya sabemos cómo podría salir por la caída de los precios de los combustibles. Lo más importante va a ser esta primera declaración muy relevante del presidente de la Reserva Federal ante el Congreso de Estados Unidos. Y en ese contexto, en donde el dólar ha estado un poquito más alto a nivel global, también sube en Chile, y específicamente en Chile tenemos un aspecto interno no menor, que es el bajo crecimiento, alta tasa de desempleo y que eventualmente el Banco Central de Chile pueda bajar las tasas. Así que eso ha perjudicado más al peso chileno y por eso subió a niveles de 940 pesos la semana pasada, corrigiendo y con una pequeña alza que todavía mantiene al dólar en este amplio rango lateral entre 8.80 por abajo, 4.40 por arriba. Veremos cómo sigue esta semana y creo que esta semana va a depender mucho de lo que pase con el dólar a nivel global. Y el comportamiento del cobre sigue estable, sigue favorable, a pesar del aumento de los precios del petróleo. El cobre ha mantenido una tendencia alcista sobre los $6 con tranquilidad, así que acá no hemos visto grandes cambios y sigue un favorable precio del cobre a nivel global, que eso debería seguir siendo un soporte para todo el desarrollo económico de Chile a futuro. Ahora, este aumento del precio del cobre se tiene que materializar en inversión y en mayor producción minera, cosa que no ha ocurrido, pero eso demora tiempo y eso es lo que precisamente esperamos que ocurra en el futuro. Y el comportamiento de la bolsa chilena fue un poco a mejor la última semana. El gráfico de Investing está malito, así que no lo he actualizado, pero ya estamos en 11.000 puntos, así que se recuperó el IPSA la última semana, se mantiene sobre la media móvil de 200 periodos y eso se manifiesta en el ETF de Chile que repunta un poquito la última semana. Subió un poco más la bolsa versus la caída del peso chileno. Así que por eso es que sigue el ETF de Chile con una proyección, con una mirada en el corto plazo algo más optimista en la medida que se mantenga sobre esta directriz alcista. Y en ese sentido lo que puede haber favorecido a la bolsa chilena en la última semana es el repunte de la bolsa Brasil, todo medido en dólares, que como siempre decimos, lo que haga la bolsa Brasil impacta de una u otra manera a la bolsa chilena. Así que acá podemos tener algo de impulso si es que si es que se materializa este mejor ánimo para la bolsa de Brasil. Y el comportamiento de los multifondos fue negativo en la última semana, con caídas entre el 0,7, 0,8, 0,9, todos los multifondos cayendo de manera pareja, así que no cambia mucho la situación, sigue siendo el multifondo E el más castigado en el año y el multifondo A sigue con retornos bastante favorables en estos poco más de 6 meses, con retorno sobre el 11%, que es muy bueno para el multifondo A. Y teniendo todo esto en cuenta, ¿qué podemos esperar? Bueno, esta es una semana importante en cuanto a noticias. Lo más importante mañana martes, con la inflación en Estados Unidos, que se espera caiga un 0,1%, que sea negativa y por lo tanto se modere la inflación de los últimos 12 meses al 3,8%. Esto por la caída de los combustibles en el mes de junio, que debería seguir materializándose en las próximas semanas en Estados Unidos y el mundo. Pero algo muy importante es la primera comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que va a estar testificando ante el Congreso de Estados Unidos. Esto mañana a las 10 de la mañana. Y esto lo hace el día martes y miércoles ante el Senado y la Cámara de Representantes. Entonces, diputados, senadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que hay un discurso bien importante y después hay una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, poco habló Kevin Warsh en su primera aparición como presidente de la Fed, pero ahora sin duda va a tener que hablar. Entonces probablemente de estas declaraciones el mercado va a sacar muchas conclusiones. Y por eso va a ser importante lo que ocurra mañana en el mercado, tanto con la inflación como con las declaraciones, el comunicado de Kevin Warsh. Así que vamos a tener grandes movimientos seguramente, veremos qué es lo que pasa y también por supuesto empieza la temporada de resultados, empiezan los bancos y muy importante ASML, que es una empresa ligada a los semiconductores, ligada a los chips. Así que esta empresa entrega sus resultados el día miércoles y sin duda va a tener impacto en todo lo que es el sector de semiconductores. Y el día jueves Netflix, que es la primera
tecnológica importante en Estados Unidos que entregará sus resultados también. Así que una semana bastante movida en cuanto a noticias, tanto noticias económicas como corporativas. ¿Cómo vamos hasta ahora? La línea fucsia, rosadita, es la que muestra el comportamiento de este año de la bolsa, cómo ha sido el desempeño de la bolsa en los periodos presidenciales de Donald Trump, muy parecido, y el conjunto de años, que es la línea negra, y el año de midterm, que es la gran preocupación para este año, que tuviéramos un desempeño por debajo la media, pero hasta ahora no se ha dado. Así que así es como vamos, ahí están las principales comparaciones, veremos cómo termina el año, pero hasta ahora bastante favorable. Y también es favorable una estadística que da cuenta de que si un trimestre fue negativo y después hay un trimestre con retorno sobre el 10%, tienden a ser los siguientes trimestres bastante favorables. Eso es lo que pasó este año con un primer trimestre con caídas, con un segundo trimestre muy alcista, y eso anticiparía un buen escenario de cara a los próximos trimestres. Así que veremos si es que esto ocurre, si es que esto se da, que en ese contexto terminaríamos bastante bien el año para la bolsa norteamericana, pero siempre estas estadísticas no son exactas, son solamente una bola de cristal, futurología que sirve. Siempre la traemos a colación, pero que no hay que tomársela del todo en serio, porque son estadísticas pasadas. Y en ese contexto también tener en cuenta que las materias primas han andado mal en los últimos años y por lo tanto en una comparación de materias primas con el S&P 500 vemos cómo estamos en un escenario muy malo y existiría espacio para una recuperación de las materias primas. Este otro gráfico que da cuenta de algo que hemos venido comentando hace un buen rato. Así que en ese contexto, por eso es que los mercados emergentes se ven atractivos porque dependen mucho de las materias primas y Estados Unidos, si bien ha tenido buenos retornos, también esos buenos retornos se deberían tender a aplanar de cara al futuro. Y con una recuperación de los commodities, eso debería mejorar el desempeño de otros mercados respecto a Estados Unidos. Así que todo esto raya para la suma, para cerrar la visión semanal de hoy día. Comienza la temporada de resultados y Wall Street busca la gran validación del boom de inteligencia artificial. Estaremos muy atentos a todas las noticias que tengan que ver con el mundo de los semiconductores, atentos a los datos de inflación en Estados Unidos, siempre importante, y será especialmente relevante la comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos del nuevo presidente de la Reserva Federal. ¿Volveremos a ver máximos o seguirá la pausa en los mercados? Esta pregunta ya lleva 3 semanas acá y seguimos en lateralización. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Siempre el mercado es algo más tranquilo en el verano norteamericano. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita, link acá abajito en la descripción, y como siempre nos vemos en otro video mañana con la revisión del dólar. Así que ahí estamos siempre con nuevo contenido para que estén atentos a nuestro canal de YouTube. Que estén bien, nos vemos, chao chao.